Sí, ya está listo, eso también. Sí salió, gracias. Bueno, perdón, sí, otra vez venir siempre preparado con el video, las preguntas, respeto al horario, respeto a los que nos sirven, respeto mutuo entre nosotros. Y bueno, aquí quiero mencionar algo, ¿verdad? Pues las otras dos clases anteriores se han prolongado bastante. Entonces, para darle fluidez a la misma y respetar el tiempo de los demás, si hay preguntas derivadas de la lección, pero que no tengan tanto que ver con el tema, yo estoy dispuesto a quedarme un momento más después de la clase, pero vamos a tratar de, en este espacio, solo enfocarnos a lo que es la lección y dar la mayor participación a todos también. Otra cosa que quiero mencionarles para el grupo de WhatsApp, si me permiten, les estaré compartiendo un proyecto de Academia Cristo, es de música. Ellos quieren saber sus comentarios. Les voy a mandar el enlace, el link, para que puedan ingresar a esa página y ver y escuchar algunas cosas de la música en este proyecto. Y ellos están pidiendo su colaboración con comentarios y esas cosas. Les estaré enviando después esto. Bueno, en el video que miraron para esta lección, la muerte de Judy. Bueno, llamada Luisa en el video, ¿verdad? Y hay varias cosas interesantes que podemos apreciar ahí, relacionado con todas las dos lecciones que hemos tenido anteriormente, hablando de legalismo y la percepción que puede tener uno de sí mismo cuando creemos que somos buenas personas por cumplir tal vez más las reglas sociales que las espirituales, y también hablando del sentimentalismo. Entonces, podemos pasar a la primera pregunta, si es que no hay ningún comentario sobre el video. Vamos rápidamente entonces con la primera. ¿Qué es la ley? Recuerde que para participar puede levantar la mano, activar el micrófono. ¿Qué es la ley, amigos, en Cristo? ¿Puedo? Sí, ayudo. Dale, Zoile. Dale, Zoile. Bien. La ley, ¿qué es la ley? Dice, la ley expresa la voluntad de Dios que debemos hacer, y Jesús resumió toda la ley y también nos muestra como el pecado, la desobediencia de la ira de nuestro Señor, porque nosotros como en la ley somos pecaminosos, nos muestra todo el pecado que nosotros cometemos. Muy bien, muchas gracias. Y también en los mandamientos, también los 10 mandamientos, dice el primer mandamiento, dice que debemos dar con todo nuestro corazón, con nuestra alma y mente al Señor y al prójimo también. Muy buen resumen, muchas gracias. Sí. Alejandro Gutiérrez quiere participar. También la ley es divina, es el concepto teológico presente, especialmente en el pensamiento de nosotros. Y también se denomina leyes, y también el hombre no la puede el hombre la puede cambiar, pero las leyes de Dios no se pueden cambiar. Entonces, es ahí donde se aplica el concepto de ley, de leyes, que no se puede, Dios no cambia las leyes, sino que el hombre puede cambiar la ley.
Ok, sí, bueno, como dijo, la ley escrita en la mente y en el corazón también se lo puede, o se le conoce más bien como conciencia. Vamos a, de hecho, a extender un poco más esto conforme a la lección. Sí, Hernán Gómez quiere participar. Sí, pastor. La ley es como un espejo, ¿no? Nos muestra lo que nosotros estamos haciendo mal y pues no nos agrada, ¿no? Que nos digan lo que no debemos hacer. Sí, excelente. Estamos ya abarcando algunos conceptos posteriores, pero Pastor, sí, buenas respuestas. Adelante, sí. bueno, y la ley también, eso revela, se revela toda la ira de Dios en el pecado. Muy bien, sí. Es básicamente lo que hemos visto, perdón, hasta este momento relacionado con la lección. Aquí en el chat también Marley Camargo, la ley es la palabra que nos lleva a arrepentirnos de los pecados. Entonces, como dijeron, ahí vienen sus respuestas, ¿verdad? En un resumen, ¿qué es la ley? La ley es lo que es la voluntad de Dios de lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Y también nos dicta la conducta, actitud que debemos tener. Y como bien dijeron, Jesús lo resume en los 10 mandamientos. La ley también revela la ira de Dios en contra del pecado, como vemos en Romanos capítulos 1 y 2. En un resumen de la ley, como Jesús lo explicó, debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y notemos aquí, ¿verdad?, que aunque dice ley, pero habla de amor. Amor a Dios y amor al prójimo, como lo dice en Mateo 22:37. Y también, como bien lo dijeron, la ley revela la ira de Dios contra el pecado. Aquí otra aportación también en el chat. Luis Ramírez, lo mismo que mencionábamos hace un momento, gracias por la participación. Bueno, podemos ver que hasta este punto esto queda claro. No hay tanta duda sobre cómo entendemos la ley. Sí, como alguien mencionó hace un momento, también podemos distinguir de las leyes civiles, la justicia civil, la justicia social, de la justicia de Dios, y vamos a aprender cómo se entienden y se practican de manera muy distinta según el concepto que se tiene. La siguiente, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Perdón? Las buenas nuevas. Ok, sí. Otra definición de Evangelio, o técnicamente su significado, traducciones, buenas noticias. Gracias. El dulce mensaje del Señor, el dulce mensaje de Dios. Disculpe, otra vez no le escuché bien. El dulce mensaje de Dios. O es el dulce mensaje de Dios, o sea, las nuevas de salvación. Sí, así como la ley puede ser dura, pesada, el Evangelio cumple un propósito diferente para los que lo escuchan, para quien les es predicado. También aquí aportaciones en el chat. Son las buenas nuevas de todo lo que hizo Dios a través de su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Y también Marley Camargo, todo lo que Cristo hizo por nosotros, gracias a Luis y Marley. ¿Ok?
Y aquí también Luis nos ayuda con otro comentario que vamos a ir definiendo también aquí. Iris tiene levantada la mano, quiere participar. Buenas noches, pastor, bendiciones. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Bueno, para mí la definición de lo que es el evangelio, pues son las buenas nuevas de salvación a través del Señor Jesucristo. Él nos muestra, ¿verdad?, el amor y la misericordia que Él tiene para con cada uno de nosotros. Para mí, en realidad, ese es el evangelio. Muy bien, muchas gracias. Sí. Yo diría hasta ahora excelentes aportaciones, respuestas. Gracias. Alejandro Gutiérrez, también una aportación aquí en el chat, de Hebreos 8:10, pues el pacto que haré con la casa de Israel después de sus días, dice Jehová. En este pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sí, tal vez aquí en esta parte, en este versículo, podemos ver incluso ambas partes, ley y evangelio, que vamos a ir explicando más adelante. Entonces, en resumen, conforme a las respuestas que hemos escuchado hasta aquí, el evangelio, las buenas nuevas, todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. La ley, recordemos, todo lo que Dios exige, todo lo que Dios pide que debemos hacer y no debemos hacer, y nuestra actitud. Y la ley nos muestra el pecado y sobre todo, nos da cuenta de lo que no podemos hacer. Las buenas nuevas, el evangelio, cumple otra función, como dijimos, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. La ley nos muestra lo que no podemos hacer, lo que no somos capaces de hacer, mientras que el evangelio nos dice lo que Dios hizo por nosotros. Y esto incluye la obediencia activa de Jesús. En su obediencia activa, Jesús, durante casi 33 años aproximadamente, ¿verdad?, llevó una vida perfecta. Jesús nunca pecó. Y esta vida nos es atribuida como si lo hubiéramos vivido nosotros. A esto se le define como obediencia activa. Las obras de Jesús, por decirlo de alguna manera, Dios lo atribuye a nosotros. Y también, este mensaje del evangelio incluye la obediencia pasiva de Jesús, lo que sufrió en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Dios decidió castigar a Jesús en nuestro lugar. A esto se le conoce como obediencia pasiva. Otra manera de definirlo también, como aprendimos en la primera lección al hablar de justificación, también se le conoce como justificación objetiva y justificación subjetiva. Otra vez, lo que Dios hizo en vida y su crucifixión por nosotros. Tenemos aquí a Iris, si quiere participar, adelante. No, pastor, seguro se quedó la manito levantada. Sí, posiblemente. Entonces, Hernán. Sí, pastor, también otra definición del evangelio sería que sin la ley no sabríamos que estaríamos pecando. Ok, sí. Este concepto, esta enseñanza vamos a verlo conforme a la lección. Lo que nos enseña Romanos también, ¿verdad? Yo no sabría lo que es la codicia si la ley no me dijera que es codiciar. La ley nos sirve para cobrar conciencia del pecado. Y un punto aquí también, ¿verdad? La ley de Dios no es mala, porque se podría interpretar así al ver que cuando lo define Pablo en Romanos, al decir que no sabría que estoy pecando hasta que la ley no me lo dijo. Entonces, no se debe interpretar eso como que la ley de Dios es mala.
que la ley vino a imponer el pecado, o que por la ley nació el pecado. La ley de Dios es buena porque nos conduce a vivir vidas santas, bueno, de alguna manera. Lo malo a veces está en nosotros, en la manera de interpretar y conducirnos ante Dios. Aquí en el chat, otra aportación. ¿Qué te pasa? Gracias, Luis Ramírez, sí. Hablando del Evangelio, finalmente este perdón ganado por Jesús nos es dado plena y gratuitamente por la gracia de Dios. Y a esto es a lo que se le conoce como la gracia inmerecida, amor inmerecido de Dios. Como hemos venido viendo hasta ahorita, nosotros no hicimos nada para ganarlo. Todo lo logró Jesús en su obediencia activa y en su obediencia pasiva. Muy bien, ¿es aquí alguna pregunta, duda, comentario? Pastor, Adelante, sí. disculpe que tal vez el comentario no viene al caso del tema, pero tengo una, ¿cómo le digo? Una inquietud. Yo necesito saber si el proyecto usted lo va a enviar en formato PDF o algo, porque con eso yo estoy un poquito perdida. Una, porque yo siempre me tengo que retirar a las 9 de la noche y por lo general yo siento que la clase se está extendiendo un poco más. Sí, sí, hablando de eso, gracias también en la diapositiva, bueno, en una diapositiva más adelante, hay dos preguntas que son parte del proyecto. En ese momento se los indicaré por si quieren tomar nota. Y posiblemente, sí, en el transcurso de la semana les voy a estar enviando el borrador del proyecto final. Por si quieren ir trabajando en esto y adelantando. Gracias por el comentario y el recordatorio. Otras aportaciones en el chat. Marley Camargo, ¿para cuándo será el proyecto? Bueno, es un proyecto final. Al final de las 9 lecciones se les estará pidiendo. Apenas vamos a la tercera. Perdón, se les estará pidiendo presentar este proyecto. Y creo que Luis Ramírez en la primera lección había preguntado en qué forma se puede enviar. Si video, WhatsApp o el formato o método que ustedes quieran, está bien para mí. No importa. Sí, lo que sea más cómodo para ustedes. El propósito es que lo cumplan, ¿verdad? Que puedan presentar todas las de ese proyecto. Yo se lo voy a enviar en PDF. Muy bien. Roque, bueno, se está despidiendo, está un poco cansado. Marley, gracias. Ok, seguimos entonces. La siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando se predica el Evangelio? Cuando debería predicarse la ley. Estamos construyendo cristianos acomodados, pastor. Ok, sí, esa es una buena definición, ¿verdad? Una buena conclusión, digamos, comodidad. Gracias. Procuramos que en la iglesia hayan falsos conversos. Sí, es posible. Pudiéramos estar produciendo falsos conversos en la iglesia, personas confundidas, no arrepentidas. Sí, hay esa posibilidad, aunque solo Dios puede ver la mente y el corazón de los fieles, pero puede pasar que cuando
se predica siempre evangelio. Mucha gente al escuchar la ley sienten que no es algo para ellos, porque siempre se les ha dicho que son buenos. Sí, muy bien. Gracias, buenas respuestas. Aquí en el chat también más aportaciones. Marley Pastor. Camargo, no hay arrepentimiento del pecado, sí, cuando se predica más el evangelio que la ley. Perdón, cuando se predica la ley, el evangelio donde se debe predicar la ley. Sí, Luis Ramírez. Pastor, yo, el tiempo que yo tengo, una experiencia que tengo como cristiano en la luterana, yo he visto que, bueno, el predicador, él puede usar de una forma personal su predicación. Por ejemplo, él puede arrancar con el evangelio como también puede finalizar con ley. Eso yo pienso que no redunda, ¿verdad? Porque yo te puedo decir las buenas nuevas, como también te puedo decir al final, porque tú estás haciendo mal. Claro, lo más correcto sería que yo te nombrara la ley primeramente y luego te doy las buenas nuevas. Primero te doy el freno, te doy el espejo y luego te doy las bendiciones. Pero yo pienso que es a título del predicador que pueda tomarlo como mejor él, que en ese momento pues pueda hacerlo. O la ocasión lo amerita. Sí, muchas gracias. Correcto. Tiene razón a veces en la manera de presentarlo. Como me habíamos visto, en las primeras lecciones, ¿verdad? El problema hay grupos legalistas que presentan a Cristo crucificado, te hablan de las buenas nuevas, pero todavía te dicen que hay algo que hacer y dejan ese mensaje confuso en las personas. El orden lógico, ¿verdad? Como nos enseña Cristo, es predicar la ley para hacer sentir desesperado al pecador y entonces conducirlo a Jesús, su única salvación. Entonces sí, como vimos aquí en sus respuestas y según la lección, cuando se predica evangelio en vez de la ley, la persona no reconoce su pecado. Se siente cómodo. Al no reconocer su pecado, no ven la necesidad de arrepentirse porque en su pensar, pues no hay nada de qué arrepentirse. Si el pastor me está diciendo siempre que soy bueno, obviamente, como sigue en esta secuencia, no piden perdón a Dios. Y el riesgo de esto, la consecuencia de esto es que no son perdonados. Incluso alguien podría, como vimos en el video, ¿verdad?, llegar a sus últimos momentos sin recibir el perdón por tener ese concepto de que es una buena persona que no necesita arrepentirse de nadie. Muy bien, muchas gracias, excelente. Yo creo hasta aquí las respuestas, la participación. Vamos con la siguiente. ¿Qué pasa entonces cuando se predica la ley, cuando se debería predicar el evangelio? Invertido de la pregunta anterior. Estaríamos creando cristianos frustrados que van a estar creyendo que tienen que cumplir con algo para poder llegar a lo que es la salvación, cuando en realidad muchas veces es cierto, la ley nos hace ver el pecado, pero también hay parte de la ley que también nos hace ver que Dios es un Dios de amor y que si nos arrepentimos, Él nos perdona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando predicamos la ley y dejamos de predicar el amor de Jesús, estamos creando un grupo de cristianos frustrados y también estamos creando un grupo de cristianos legalistas, que como ellos hacen todo bien, entonces ellos van para el cielo. ¿Por qué? Porque por eso la palabra no se equivoca cuando dice que no por obras se salvará.
no por obras, sino por fe. Por fe es que somos salvos, porque hemos creído en Jesucristo, que es el Evangelio. Ese es mi aporte, pastor. Muy bien, sí, muchas gracias, Iris. Luis Ramírez levantó la mano, sí. No, y que también los congregantes pues se van molestos porque únicamente lo que oyeron fue pura acoso y acusación, y no le dieron lo más bonito, lo más dulce, el sabor, la sal, que es el Evangelio. ¿Listo, pastor? Sí, muchas gracias. Aquí es en el chat más aportaciones. Marley Camargo dice, la gente huye de la iglesia por conceptos equivocados. Luis Ramírez también aportó aquí, la falta de consuelo del Evangelio lleva a tristeza, un peso en el corazón y desesperación. Muy bien, sí. Y vimos, ¿verdad? Invertidas las dos preguntas. El efecto, podemos decir, es invertido también. Como vimos en la primera lección y también en la segunda, ampliando el concepto, las iglesias legalistas crean dos tipos de personas, los desesperados y los cómodos. Al predicar la ley en demasía, otra vez se puede crear este concepto falso de que la persona tiene la capacidad de encontrar a Dios por sus propias fuerzas y salvarse por sí mismo. Y también aquí vemos que si en vez de predicar evangelio se predica ley, a alguien que está reconociendo su pecado, a alguien que está arrepentido, y otra vez se le da con todo el peso de la ley, en vez de motivarle, en vez de animarle, puede desesperarse aún más y llegar a esa idea, ¿verdad?, de que todo lo que está haciendo no sirve de nada, ni siquiera pedir perdón, ni arrepentirse. Ariel Arriagada también contribuyó aquí en el chat. El perdón es negado. Luis Ramírez había levantado la mano. Sí, yo he visto mucho, bueno, no quisiera nombrarlo directamente porque no es la idea criticar a ninguna doctrina, pero yo he visto muchos pentecostales cerrados que lo hacen muy bien, van con la ley, le sigue el evangelio y vuelven otra vez con la ley. O sea, castigarlo, porque son rudos, son severos. No hay que olvidar esa palabra, severos, muy severos. Sí, muchas gracias. Otra vez se puede confundir hay una línea muy sutil a veces entre exhortar a alguien a cumplir la voluntad de Dios y tratar de obligar a alguien para ser santo. Gracias, Luis. Iris también levantó la mano. Sí, pastor. Suele suceder como cuando una persona, ¿verdad?, cae. Tenemos un miembro que cometió un adulterio, fornicación, cayó en pecado y de repente tal vez llega y le predica el evangelio, ¿verdad? Le pone el amor de Jesús y le dice que Jesús está ahí para perdonarlo, que se arrepienta de su pecado. Pero viene otro que como es legalista y como se cree, ¿verdad?, que está cumpliendo en su mente, tal vez cree que está cumpliendo la ley, ¿verdad? Cuando sabemos que no es así, viene y lo que hace es que le empieza a sacar su pecado conforme a la palabra de Dios, porque eso sucede en muchos pastores que hoy en día enfrentan con la palabra el pecado que tal vez cometiste y tal vez estás tratando de levantarte de esa situación que caíste. Y ese es un error muy grande porque nosotros, en primer lugar, pues no somos quienes para sentarnos en la silla, ¿verdad?, a juzgar o a señalar. Ese es un aporte que yo quería dar, pastor. Muchas gracias, excelente, sí, también. Aquí en el chat otra aportación, Patricio Rivero.
Lo que sucede es que no conocen la diferencia entre ley y evangelio. No se les ha enseñado que existe la ley y el evangelio. Y por esta causa muchas veces se puede abusar de más de uno y del otro. Y como bien decían aquí, ¿verdad? A veces el pastor quiere ver algo en esa persona que demuestra arrepentimiento, pero algo según su concepto. No le basta con que la persona lo diga, sino que él quiere también como un testimonio para todos los demás y para demostrar que esa persona realmente está arrepentida y se le hunde más con la ley, se le predica más ley y más ley y más ley y al final otra vez puede crear una idea peligrosa en el corazón y en la mente de esta persona. Luis Ramírez levantó la mano. Tengo una anécdota, pastor. Para comenzar, puedo decirte que legalista es porque otro lo enseñó a ser legalista. Por ejemplo, fue mal enseñado, ¿okay? Desde un principio, desde pequeño fue mal enseñado y él siguió y él tiene su rebaño y él va a llevar su rebaño de acuerdo a como lo enseñaron. Ok, yo tengo una anécdota de un estudiante que ya estaba a punto de graduarse de pastor y me dijo que ellos eran los elegidos, tú sabes esto. Y que si por casualidad me llegaba a ver en el cielo, así yo me escondiera debajo de una piedra, él me iba a poner la piedra con Dios porque yo no merecía esa bendición. Fíjate cómo están pensando, es de loco también, caían hasta de psiquiátricos, de locura. Ese es todo mi aporte, pastor. Muchas gracias. Buena anécdota, creo, para todos. Y también de estas cosas se puede aprender. Sí, como decíamos hace un momento, a veces pastores quieren no conducirnos a Cristo, sino más bien que seamos como ellos. Iris levantó la mano o se quedó arriba otra vez. Se quedó arriba otra vez la manito, pastor. Entonces, Hernán, sí, adelante, Hernán, y seguimos. Sí, pastor, yo creo que si nosotros predicamos la ley en lugar del evangelio, vamos a desesperar más al pecador. Y entonces lo vamos a perder y no le vamos a dar la oportunidad de que se arrepienta y reconozca el error que tiene. ¿Listo, pastor? Muy bien. Sí, muchas gracias, como habían dicho también en las aportaciones del chat. La ley puede conducir a alguien también a no arrepentirse verdaderamente y a desesperarse y posiblemente perder un alma para Cristo, por decirlo de alguna manera. Alejandro Gutiérrez aquí contribuyó en el chat. El verdadero propósito de la ley era, como dijo el apóstol Pablo, poner de manifiesto las transgresiones. La ley era un tutor de conducta a Cristo y señaló a él como objetivo principal. Bien, sí, como habíamos enseñado, Cristo de hecho vino a explicar, ¿verdad? No a sustituir, pero a explicar la ley y a cumplirla. Muy bien, entonces, cuando se predica ley donde se debería predicar evangelio, el consuelo del perdón es negado. Sabemos que hay consuelo en el perdón porque la persona está desesperada, arrepentida. No quiere escuchar ya que cometió un error porque ya lo sabe, está consciente. Busca consuelo. También la falta del consuelo del evangelio conlleva tristeza, un peso en el corazón, desesperación.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Yo quería hacer un comentario, pastor. Sí, adelante. Yo creo que muchas iglesias, muchos pastores no tienen la formación en teología para distinguir la diferencia entre ley y evangelio. ¿Me explico? Sí, sí, lo entiendo. Entonces, por eso muchas veces hay esta confusión y entonces critica cuando no tiene que criticar y perdona cuando no tiene que perdonar. Entonces yo, en la verdad, estoy muy agradecida a Academia de Cristo porque ha nos mostrado esta ley, ¿no? Esta teología que muchos desconocían en la propia formación del cristianismo, o porque íbamos a los domingos y estudábamos una vez a la semana, ¿no? En los grupos de familia, o porque nuestros pastores no tenían esa formación. Y mismo que tienen formación, muchas veces no hacen esa distinción o no transmiten eso para los cristianos. Entonces, no sé, o que pienso que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En criticar o juzgar y también pedir a Dios para que seamos usados, ¿sabes? Para llevar esto, porque la gente a veces tiene un corazón bueno y no conoce esas diferencias, ¿no? Y muchas veces acabamos siendo engañadas sin querer ser engañadas. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí. era eso que quería comentar. Muchísimas gracias por su comentario. Me parece muy bueno, muy adecuado también para la lección. Y precisamente es lo que pretendemos, ¿verdad? Mostrar la ley a aquellos que necesitan la ley para conducirlos a Cristo, nuestra única solución, nuestro único medio de salvación, enlace con Dios Padre. Muchas gracias. Sí, claro, lamentablemente hay mucho peligro, como hemos visto en la doctrina legalista y la confusión que causa en muchas personas. Y vamos a llegar también a este punto en la lección, hablando del sentimentalismo, el concepto que puede llegar a tener cada quien de sí mismo, según cómo vive su vida. Muchas gracias. Hasta aquí seguimos entonces. Bueno, perdón, una aportación en el chat más, Luis Ramírez. Ok. Otra vez problemas con el internet. Esperamos que se resuelva. Y como saben, esta clase se está siendo grabada para quienes tengan que salir más temprano. En fin, continuamos entonces, ya enfocándonos en el video que miraron. Bueno, una cosa que olvidé mencionar hace un momento, perdón, si miran que estoy tomando algo, tengo un problema en la garganta. Disculpen por eso. Entonces continuamos, ya entrando en materia, digamos, de lo que miramos en el video. ¿Cuál fue el propósito de la historia al principio? De la historia al principio de esta lección. El video se toma como primera parte de la lección. ¿Cuál es el propósito de esta historia? La muerte de Judy. Luisa se llama en el video, ¿verdad? Pastor, que una vida buena no nos salva. Por lo más bueno que seamos, no lo salva. Muy bien, excelente, muchas gracias, Ariel. Hernán Gómez levantó la mano, quiere participar. Sí, pastor.
que realmente en el video nos muestra que ella se creía que era muy buena porque servía y ayudaba a la gente, ¿cierto? Pero realmente nosotros somos pecadores de nacimiento y se nos despierta nuestro pequeño Adán en las envidias, en el egoísmo, en la ira, y muchas veces o siempre buscamos a Dios es cuando tenemos alguna dificultad, pero en el caso de ella nunca lo buscó porque pues aparentemente tenía lo necesario, ¿cierto? Pero realmente lo que nosotros debemos hacer es, como dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, y ella nunca lo hizo. ¿Listo, pastor? Sí, muchas gracias. Excelente, también gracias. Aquí una aportación en el chat también, Luis Ramírez. Judy vivió una buena vida, pero no vivía la perfecta vida que Dios exige. Tristemente, ella estaba perdida para toda la eternidad. Iris levantó la mano, quiere participar. Pastor, bueno, Judy nos muestra esa parte, ¿verdad?, del ser humano, que muchas veces que porque somos dadivosos, que porque no tenemos problemas con nadie, que porque lo tenemos todo en nuestro hogar, pensamos que eso es suficiente como para llegar al cielo. A Judy le faltaba algo muy especial, que era recibir a Jesucristo, confesar a Jesús como su Salvador. Y una persona siempre, por lo general, dicen, pero es que fulana era tan buena que no se metía con nadie. Y ese es un mito que puede llevar a muchos al infierno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí, en realidad, Judy me enseña, la historia de Judy. Ok, muchas gracias. Sí, aprovechando este concepto, palabra que manejó, mito o creencia, mucha gente tiene esa creencia en sí mismo o en las reglas sociales, ¿verdad? Yo he escuchado hasta gente decir, yo no soy malo porque nunca he estado en la cárcel. Nunca he cometido un delito de ese nivel. En fin, vamos a ver también otras situaciones aquí. También Luis Ramírez, otra aportación aquí, las falsas conclusiones de un mundo sentimental que ignora lo que dice la Biblia. Y aquí vemos en esta historia de Judy, en lo que puede caer mucha gente. Ignorar la palabra de Dios, ignorar la ley de Dios, no conocer a su Salvador plenamente y como tal. Y entonces apelar a los remedios humanos. No sé, hacer buenas obras, no meterse con nadie. Sí, técnicamente ser una buena persona socialmente. Mucha gente tiene la creencia en que eso puede llevarles al cielo. Entonces, veamos las respuestas aquí. El propósito de la historia de Judy nos ayuda a concluir que una vida buena no nos salva. Porque ya aprendimos, según la ley de Dios, que tiene que ser una vida perfecta, lo cual para nosotros es imposible. Otra cosa que vemos en esta historia, que esto es bueno, que nos puede enfocar, tenemos acceso a esa vida perfecta mediante la fe en Cristo. Pero como vimos en la historia, en el video, Judy no la tenía. Falta de arrepentimiento. Y la terrible consecuencia de esto, tristemente, es que Judy no fue al cielo. No se salvó. Sí, Zoilo quería participar. No, perdón, a alguien interrumpí ahorita que quería hablar, solo que no. Creo que fue Hernán. Hernán, ¿no fuiste tú? No, yo no fui. Ok, disculpe. Okay. Entonces seguimos en la siguiente diapositiva.
resumiendo, que en la historia de Judy, esto es puro sentimentalismo mundano. Es decir, una creencia que se crea de los sentimientos de las personas, como bien dijeron hace un momento en los comentarios. Incluso los demás juzgan de esa manera, ¿verdad? Ah, tal persona es tan buena, no se mete con nadie, ayuda a otros. También una cosa importante a notar, ¿verdad? En esta historia, Judy, aunque quería a su familia, no siempre fue la mejor mamá o la mejor esposa. Y muchas veces esto lleva a concluir, sí, pues no soy tan bueno, pero tampoco soy tan malo. Y vamos a aprender un poco también aquí de la comparación. Un remedio humano que ante Dios no sirve, no vale de nada, porque ante Dios pecado es pecado. Hay grupos que distinguen entre pecados graves, pecados pequeños. Incluso piden hacer obras, mandas, ese tipo de cosas, según el tamaño de tus pecados. Ese concepto hemos aprendido que es equivocado, ¿verdad? Porque solamente la fe en Cristo Jesús, que te lleva al verdadero arrepentimiento, es lo que puede perdonar ese pecado. El sentimentalismo mundano crea esta idea de que todas las buenas personas serán salvadas. No importa sus creencias, no importa si van a la iglesia, no importa si fielmente creen en Jesús, no importa si hacen la voluntad de Dios. Como en vida fue una buena persona, seguramente va a ir al cielo. Y esto lo podemos comparar con lo que Jesús dijo. En esta diapositiva, como ven en el título, el sentimentalismo contra la realidad bíblica. ¿Qué es lo que dice el mundo contra lo que dice Jesús? El que cree no es condenado, pero el que no crea será condenado, según lo que vemos en Juan 3:16 al 18. Y la mayoría de la gente, podemos decir, en su naturaleza no les gusta escuchar esto. Tal vez todos, en nuestra forma de ver las cosas, nos sentimos buenas personas de alguna manera, y sobre todo cuando comparamos con otros. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No, bien claro, pastor. Para mí muy claro, pastor. Para mí también, pastor, muy claro. Muchas gracias. Sí, estoy procurando mejorar en las clases y sobre todo en el tiempo. No, está bien. Y vamos bien, muchas gracias. Aquí una aportación en el chat. Luis Ramírez, ¿sí? Lo que vimos en el texto, el que no crea será condenado. Gracias. Juan 3:18. Juan 3:18. Hablando un poco de la ley. Perdón, más bien extendiendo el concepto de la ley o la definición de la ley y su propósito. El propósito principal de la ley es mostrando nuestros pecados y la necesidad de un Salvador. Aquí podemos ver que la ley se usa como un espejo. Cuando nos miramos en el espejo, ¿verdad? Podemos ver todas las imperfecciones que hay en nosotros. Y a veces hay quien trata de cubrirlas o mejorarlas. Este es el propósito de la ley como espejo, mostrar nuestros pecados, nuestras imperfecciones y también, sobre todo, demostrar que por nosotros mismos, así como los remedios humanos en el espejo, tal vez podemos cubrir algunas imperfecciones,
pero no podemos cambiar completamente, digamos en este caso, nuestro rostro, ¿verdad? Sí. La ley nos muestra esta necesidad de alguien más que sí pueda hacer eso. Este es un uso de la ley. La ley en la Biblia tiene 3 usos. Y este es uno de los usos que aprendemos aquí como espejo. Aquí en el chat, otra vez, Luis Ramírez, una aportación. El propósito principal de la ley es convencer a la persona de sus pecados. Se supone cuando a alguien se le muestra la ley es para, por decirlo de alguna manera, hacerle sentir desesperado, contrito. Hasta podríamos decir humillado por su pecado. Y entonces eso nos conduce a lo siguiente, ¿verdad? El propósito del Evangelio. Ya cuando una persona ha sido condenada por la ley y entiende, ha aprendido este concepto verdadero, puro, de que por sí mismo entonces no puede hacer nada, se le puede conducir al Evangelio que habla de la obediencia activa y pasiva de Jesús, las cuales ambas se atribuyen, se transmiten a nosotros. ¿Puedo aportar algo, pastor? ¿Puedo aportar una historia? Vea, conocí a una persona, a una dama que me dijo que estaba desesperada. Ella quería saber que alguien le dijera realmente era lo que estaba, que le estaba, o que en ese momento había unos evangelistas y le hizo esa pregunta. Parece que ninguno dio en el clavo, dándole el evangelio, por supuesto, y no la convencieron. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Perdone, Luis, al principio no se escuchó bien, se escuchaba muy entrecortado. Ah, ok. Aló. ¿Podría probar a, ¿cómo se llama? Quitar el video y probar solo con el audio para ver si podemos escuchar claramente su historia? Luis. A ver, ¿me escuchan aquí? ¿Aló? Sí, ahí le escuchamos. Claro, claro. Muy bien. Una dama quería que le dijeran y le demostraran y la convencieran de su pecado. O sea, necesitaba que le dijeran la verdad. Corrió hacia unos evangelistas y ninguno pudo darle a convencerla, pues. O sea, no dieron en el clavo donde ella quería escuchar. Fíjate que era tan selectivo que quería que le dijeran tal cosa del evangelio. Y ninguno dio en el clavo. O sea, ninguno acertó. ¿Qué pasa con esta persona que son estrictamente, quieren recibir la palabra, pero que son muy selectivas en el mensaje? No sé si me pude explicar. Sí, muchas gracias. De hecho, en la siguiente sección tenemos una pregunta similar. ¿Cómo se le predica a personas que tienen tal concepto de sí mismos
¿Y qué necesitan en ese momento? ¿Si ley o evangelio? Como decía hace un momento alguien, cuando alguien no está debidamente preparado, puede presentar una cosa cuando se necesita la otra y al revés. Y esto puede provocar Confusión. confusión y, como dijo Luis, llegar a como en este tipo de historias, nadie le atinaba. Porque posiblemente también pudo haber sido una especie de prueba de parte de la mujer hacia los que le estaban presentando esto. En la siguiente sección podemos ampliar un poco más esto. Para no adelantar una respuesta requerida para esto. Entonces, aquí otra aportación en el chat, la ley del pecado y de la muerte. El apóstol dice que debido al pecado de Adán, el padre de la humanidad, la muerte reinó desde Adán hasta el tiempo de Moisés y la ley se puso de manifiesto. Las transgresiones al hacer hombres culpables de pecado, obra de la carne imperfecta. El pecado provoca la muerte, pero sin embargo la bondad inmerecida de Dios es a través de Jesucristo. Gracias por las aportaciones. Entonces, sí, para dar pie a lo que nos comentaba también Luis. Aquí en esta siguiente diapositiva, la ley y el evangelio con algunas imágenes. Podemos pensar sobre la ley en esta idea, ¿verdad? Cuando alguien siente dolor en el pecho y siente que es algo grave o complicado, va donde el doctor y el doctor hace una placa o radiografía. Las preguntas de rigor, de rutina, y concluye que necesita hacer una radiografía. La radiografía te puede mostrar el problema. ¿Cuál es la causa de tu malestar? Pero la radiografía nunca te va a solucionar el problema, ¿verdad? Entonces es cuando se necesita la solución. El evangelio podemos pensar como en una medicina, un remedio en un concepto menos amplio. Entonces ya sabemos, o se sabe qué es lo que se padece gracias a la radiografía. Y entonces el doctor ya puede, ¿cómo se llama? Prescribir el remedio. Y el remedio sirve para curar. Pero en este caso la medicina no ayuda a detectar el problema. No sé si me explico. La ley nos muestra el pecado, pero el evangelio no muestra pecado. La ley muestra la necesidad de un Salvador, el cual es el remedio. ¿Ok? Entonces, digamos que la una nos conlleva a la otra. Pero el evangelio no conlleva a la ley. ¿Sí me explico? Sí, pastor, claro. Es decir, sí, como dijo hace un momento también Luis, me parece, porque sería redundante, ¿no? Te predico ley, luego evangelio, el perdón, y luego te vuelvo a predicar ley. Estás enfermo, te curo, y luego te vuelvo a dejar enfermo, para que vuelvas, no sé, otra vez. A veces grupos legalistas funcionan de esa manera, ¿verdad? La gente acude más por miedo, más por necesidad, pero necesidad, digamos, creada de la prédica, no realmente necesidad de un Salvador.
Entonces, se les predica a Cristo, tienes que hacer esto, y muchos creen que han hecho lo suficiente, pero muchas veces sucede que al final, pero no te olvides que tienes que seguir haciendo esto, y es como si dejara a alguien convaleciente. Digamos un poco perdonado, medio perdonado, pero con la necesidad de volver por más perdón y la necesidad de hacer más para merecer ese perdón. Entonces, según lo que nos muestra esta diapositiva, la ley nos muestra el problema y nos conduce a la solución. El Evangelio. El Evangelio, correctamente, lo que Dios hizo por nosotros. Pero la ley, recordemos, no cura el problema, solo lo muestra. El Evangelio es la solución total, la fe en Cristo Jesús. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? Usted había dicho que el Evangelio no cura. O la ley no cura. No, la ley. Dije que la ley no cura. Que la ley muestra el problema, pero no lo cura. Eso nos conlleva a la solución que es el Evangelio que cura. Correcto. Sí, perdón. Disculpen si tal vez se entendió mal. Según yo no lo dije al revés, pero... Es la medicina. Si bastaba la aclaración, ahí está otra vez. La ley no cura, la ley solo muestra el problema. Ese es el propósito de la ley. Y otra vez recordemos, como dijimos al principio, la ley no es mala. Los mandamientos, la voluntad de Dios no es mala. Lo malo está en nosotros. Nos muestra la necesidad del Salvador. Eso es lo que hace la ley, mostrarnos que necesitamos de nuestro Padre Celestial para poder lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Y ese es el propósito principal de la ley. Y el Evangelio nos da el descanso. Y si estamos hablando de medicina, la ley nos muestra la enfermedad, ¿verdad? Y hacemos, sí, la ley nos enseña, nos muestra la enfermedad, y el Evangelio nos cura la enfermedad. Y nos sana. Y estamos hablando en el argot de medicina, pues, de salud. Sí. El Evangelio también, recordemos, no puede mostrar el problema. Pero una vez reconocido el problema a través de la ley, el Evangelio sí lo puede curar. Entonces, podemos pasar este punto. Yo creo que estamos claros en esto, ¿verdad? Correcto, pastor. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Entonces, podemos decir entonces que la ley es para los impenitentes, para los pecadores que no se arrepienten, para los que no muestran arrepentimiento. El Evangelio es para los que buscan consuelo, salvación. El Evangelio, podemos decir, es para los penitentes, los arrepentidos, los que ya reconocieron su pecado, a los que ya se les predicó la ley y sienten la necesidad de la solución. Muy bien, podemos seguir para profundizar entonces. Respecto de lo que nos decía también Luis. Y como les decía al principio, esta pregunta es parte del proyecto final. Si quieren ir tomando nota también más adelante con la respuesta que vamos a dar en la diapositiva. Esta pregunta parte del proyecto final. Es la primera pregunta, ¿no? No, aquí en la diapositiva está marcado como número 1 para la discusión. En la primera lección les había dado también 2 preguntas
Me Ah, sí, parece sí. que eran parte del Sí, proyecto final. De todas formas, se les estará compartiendo el borrador para sí, esto. en la primera clase vimos una pregunta. Ok. Entonces, para seguir con esto, ¿qué le dice a una persona que piensa que irá al cielo porque es una buena persona? Eh, Ahí se pone entre paréntesis como ejemplo un buen hijo y ha vivido una buena vida. ¿Qué le diría a una persona que piensa así de sí misma? Bueno, yo le diría que no por obras podrá salvarse, pastor, que, que necesita arrepentirse y reconocer a Jesucristo como su Salvador y también pues acompañarlo de algunas citas bíblicas que hablen respecto a la ley, porque en sí muchas personas siempre dicen que por ser buenas personas, ¿verdad? No les va a pasar nada, pero la verdad que todos estamos en ese camino de lucha, tanto los que hemos creído en Jesús como los que no todavía no han confesado a Cristo, todavía siguen en ese mundo del error, porque el diablo les ha venido a cegar la mente. Entonces, yo les citaría la palabra, ¿verdad? Lo que es la ley, lo que menciona el pecado, hacerles ver en verdad de que el ser buen hijo o el ser buen padre o buen mamá o buen ser humano, si no has recibido a Jesús como tu Salvador, no tienes la posibilidad de entrar al cielo. Muy bien, muchas gracias por la aportación. Sí, y vamos a ver cómo podemos abordar cuando una persona se expresa de esta manera. Gracias. Iris Hernán Gómez, Sí, pastor, adelante. yo les hablaría desde la parábola del hijo pródigo y también le hablaría de Juan 3:16, que son dos textos muy importantes para una persona cuando no conoce de Dios o lo oyen nombrar, pero entonces no han experimentado algún mensaje de salvación. Muy bien, sí. En todo caso, nuestra herramienta principal, como sabemos, es la palabra de Dios. Y como dice Pablo, es bueno siempre estar debidamente, enteramente capacitado para mostrar la palabra en su pureza y ayudar a personas que tienen este concepto de sí mismos. Gracias. Luis Ramírez dice, usamos la ley para afligir a los cómodos. Muchas personas tienen una comodidad falsa en cuanto a su salvación. Ok, planteado de otra manera. Digamos que estamos haciendo evangelismo, ¿verdad? Predicando persona por persona, visitando en sus casas. Y se le pregunta, ¿crees que vas a ir al cielo? Y esa persona dice, sí. Y le preguntamos por qué. Y tal vez puede decir, porque yo no fumo, yo no tomo, no voy a fiestas, no hago tales cosas que otras personas hacen. ¿Qué le diría a esa persona? Le preguntaría si conoce de Cristo. ¿Ok? ¿Algo más? No, pastor. Aquí Marley Camargo también aportó en el chat que todos pecamos y todos carecemos del perdón de los pecados por medio del Evangelio y que éramos pecadores y ahora tenemos la gracia del Señor Cristo porque Él sustituye nuestro pecado por la muerte en la cruz. Gracias por esta aportación en el chat. Recuerden, habíamos visto que el predicar mucha ley puede llevar a una actitud indeseada en la persona.
Recordemos primero, él tiene un concepto de sí mismo que es una buena persona y no va a querer escuchar lo contrario, ¿verdad? Vaya, a veces ni nosotros mismos queremos vernos reflejados en el espejo de la ley. Ujú. El peligro cuando a una persona con este concepto de sí mismo, cuando se le predica la ley, es que en vez de abrirse a la conversación puede cerrarse un poco más. Si es alguien que de alguna manera conoce la Biblia, conoce a Cristo, cuando se le predique la ley posiblemente no ponga atención, posiblemente se aburra, posiblemente sí, desvíe la conversación, porque tiene ese concepto de sí mismo y cree saber las normas, cree saber cuáles son las reglas para ir al cielo, para estar bien con Dios en su concepto. ¿Ok? Entonces, sí, son buenas respuestas lo que han dado hasta aquí. Y podríamos aplicar este otro método. O mejor dicho, perdón, enfocarlo desde otro punto de vista. En vez de conducirlo primeramente a la ley que obviamente lo necesita, tal vez sería bueno a esta persona reconocerle. Ah, eres buen hijo, buen padre, buena persona, buena mamá, no haces tales cosas. Qué bueno. Está muy bien que no hagas todas esas cosas porque sí, son dañinos, moral y físicamente. Y entonces se le puede mostrar la ley, ¿verdad? Es decir, usar lo mismo que él dice para conducirlo a la necesidad de un Salvador, para mostrarle que sí, tiene algo bueno socialmente, pero no es lo que lo va a llevar al cielo. Entonces podemos mostrarle la ley. Está bueno, está bien que seas así, está bien que cuidas tu salud y otros aspectos de tu vida, pero sabes que Dios exige perfección para ir al cielo. Y entonces mostrarle todo el peso de la ley. Hay un castigo por no ser perfecto, el infierno. Y esto nos conlleva a presentar la solución del Evangelio. Sí, adelante. Una persona legalista no lo va a entender. Entonces, todo lo que se le diga es pérdida de tiempo. Porque esa persona está esperando que dé una respuesta que ella ni sabe. O sea, no la va a complacer. Es legalista. Por ejemplo, ella te dice, mira, yo me he portado bien, yo soy buena hija, yo soy buena madre, yo soy buena vecina. ¿Y por qué debo de ser, por qué tengo que merecer el más evangelio si yo soy buena? Mejor dicho, ¿por qué que tú me llames Cristo si yo soy buena? Y Cristo sabe que yo soy buena. ¿Para qué me vas a seguir recordando lo que debo hacer? O sea, no está bien lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué evangelio le va a llegar? Sí, entiendo su punto. Muchas gracias. Podemos también hablar en la perseverancia de una y otra cosa, ¿verdad? Es fácil desanimarse cuando encontramos este tipo de actitudes o respuestas. Recordemos la historia de los profetas también, especialmente Jeremías, predicando siempre a un pueblo rebelde. Jeremías se sentía triste, rechazado. En ocasiones Jeremías, como se dice, quiso tirar la toalla.
Cuando, perdón, incluso el mismo Dios en algún pasaje ahí en Jeremías, perdón, no lo recuerdo, le dice, ve y háblales. A lo mejor te oyen y se convierten de su mal camino. Digamos que incluso ahí Dios está dudando de la disposición de la gente, dudando por decirlo de alguna manera. Dios conoce el corazón y la mente de las personas. Pero ¿para qué enviar a alguien a un lugar donde no va a ser escuchado y sobre todo rechazado? Hananías, si recordamos también en Jeremías, tenía una prédica que agradaba a la gente. No se preocupen, hermanos, todo va a ser regresado al altar de Dios, al templo, los utensilios que fueron robados, mientras que Jeremías le recordaba que no era así y que todos los profetas que les habían antecedido siempre hablaban de esclavitud, todas las consecuencias de la rebeldía del pueblo. El mensaje de Jeremías no quería ser escuchado porque la gente no quería sentirse culpable de lo que ellos mismos se habían provocado, mientras que el mensaje de Hananías pues hacía sentir bien a la gente. No se preocupen, pueblo, aunque sean rebeldes, Dios nos va a restituir. Y podemos aprender de Jeremías su persistencia. No se cansó de predicar, no se cansó de, podemos decirlo de alguna manera, hasta de ser rechazado, porque él mismo le dice a Dios, ¿verdad, Señor? Pues ya no quiero ir, Señor, ¿para qué me mandas? Estoy parafraseando los textos. Pero también Jeremías decía que sentía un ardor en su corazón que lo llevaba a seguir predicando, a seguir mostrándole a la gente su pecado, su error, su rechazo y tratar de conducirlos al Evangelio. Entonces sí, puede ser frustrante, ¿verdad? En algunos momentos, otra vez, porque tal vez nosotros queremos soluciones rápidas, cambios rápidos, una conversión inmediata en la gente cuando uno intenta predicarles. Recordemos siempre que hablamos por el Espíritu, ¿verdad? Y que el resultado depende solamente de Dios. También Dios advierte contra todas aquellas personas que no quieren escuchar su palabra. Y dice a nosotros, ¿verdad? Bueno, a los discípulos y se puede aplicar más adelante a los predicadores, sacúdete el polvo de los pies y huye de ahí. Y ve a otro lugar. En algún momento habrá otra oportunidad para predicarle a esa persona o alguien más llegará con alguna otra estrategia, por así decirlo, que les servirá. Pero en algún momento la palabra de Dios, como dice en Apocalipsis, llegará a toda persona. Y ese es el consuelo que podemos tener nosotros, en que en algún momento la palabra va a tener efecto en todos. Ok. Seguimos. Gracias por las aportaciones. Como líderes espirituales, debemos usar la ley y el evangelio para afligir a los cómodos y consolar a los afligidos. ¿Cómo entienden esa declaración? Yo creo que ya fue respondida con todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿verdad? Es clara esta inferencia. La ley para afligir a los cómodos y el evangelio para consolar a los afligidos, ¿verdad? Sí, pastor. ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? Pastor, perdón. En el punto anterior, donde dice organizando los puntos, yo creo que sería muy importante una persona de estas hablarles primero del evangelio para hacerlos sentir bien
con lo que ellos están diciendo que son buenas personas, que son buenos hijos. Y después de mostrarles la palabra de Dios, de mostrarles el Evangelio, entonces ahí sí predicarles acerca de la ley. Muy bien, sí, excelente. O sea llamar la atención de ellos, porque muchas veces personas son prepotentes y se creen superiores a todos. Entonces yo creo que llamando la atención también sería una forma de poder expresarles acerca del Evangelio y de la ley de Dios. Sí, muchas gracias. Yo siempre recuerdo con esto un dicho que reza, puede más la miel que la hiel. Ah, sí, señor. Otra vez, también recordemos nuestra propia actitud al presentar ambas partes de la palabra de Dios. Nuestro testimonio. Nuestro testimonio, sí, nuestra conducta. Recordemos, podemos usar precisamente esa actitud de esa persona para reconocer las cosas buenas que tiene, ¿verdad? Las cosas buenas que humanamente tiene. Y entonces eso nos puede conducir a los siguientes pasos. Entonces, como vimos hasta aquí, ¿verdad? Usamos la ley para afligir a los impenitentes, es decir, los que no están arrepentidos, y para despejar los muchos malentendidos sobre la justicia de Dios. La ley también, uno de los propósitos de la ley es precisamente eso, tal y como lo hizo Jesús, presentarla plenamente a todos aquellos que la necesitan así, explicarla, hacerles ver de una manera correcta y pura su pecado. El Evangelio se presenta a los penitentes para que tengan consolación sobre su perdón y para que no se desesperen. No conducirlos nuevamente a la ley, porque eso podría conllevar un círculo vicioso, ¿verdad? Una cadenita de la cual ya no se puede salir. Como hemos visto hasta ahorita, ese es el peligro del legalismo, que no deja en paz al creyente, que no le da esa paz y tranquilidad de saber si está bien, si está haciendo lo suficiente para agradar a Dios. ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? Podemos seguir con la siguiente. Tal vez también ya lo hemos visto hasta este punto, lo hemos contestado de alguna manera, pero ¿qué diría una persona que ha vivido una vida impía, mala, y que ahora como anciano piensa que es demasiado tarde para estar bien con Dios? Yo diría que Dios siempre está atento para perdonar nuestros pecados, que Él siempre está presente en todo hora y momento, que no es tarde para hablar con Dios y de conocer de Dios y pedir el perdón de nuestros pecados. En el último momento Él nos puede perdonar a nosotros. Muy bien, muchas gracias. Buena respuesta. ¿Alguien más? ¿Qué le dirían a alguien que piensa así? Yo le diría que, bueno, que con Cristo, que es amor puro, le perdona todo esas cosas malas que haya hecho. Y que no hay hora, no hay día. Dios no ve si se portó mal todo el tiempo. En un momento, en un solo instante, Dios te da tu perdón, Dios te da tu restitución y Dios te lleva a la vida eterna. Siempre y cuando por fe creas en Él y en su Espíritu Santo. Gracias, Luis. Aquí en el chat también algunas aportaciones. Bueno, en la anterior de Luis Ramírez, de la anterior
La anterior diapositiva nos compartió que Dios estará feliz si se esfuerzan. Y referente a esta última que tenemos en pantalla, Patricio Rivero dice, nadie conoce el día y la hora, correcto. Marley Camargo también nos comparte que podemos recordarle de Cristo en la cruz, perdonando a Barrabás. Bueno, no es Barrabás. Barrabás, recordemos, fue exonerado antes por Poncio Pilato. Fue uno de los dos delincuentes que fueron crucificados junto con él. La Biblia no menciona los nombres, pero generalmente, popularmente, dentro de la idiosincrasia de la mayoría de la gente, se les conoce como Dimas y Gestas. Esto no tiene importancia, es irrelevante. Gracias por la aportación de Marley Camargo. Recordar que, bueno, esa historia, aunque fue un momento único, pero se puede aplicar también. Sí, adelante. Le hablaría también, por ejemplo, aquí en Isaías 59. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni ha agravado su oído para oír. Muy bien, Isaías 59. Muchas gracias, excelente. También es bueno, ¿verdad?, recordar los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Sí, señor. Y ampliando esto un poco más, ¿verdad? Como en la anterior, sería bueno saber primeramente por qué esta persona piensa así, ¿verdad? Sí, conocer la situación de la persona. Pregúntale por qué piensa de esa manera. Entonces, como en los pasos anteriores de las diapositivas anteriores, podemos usar la ley para que vea la ira de Dios contra el pecado. Muchas veces esta es una actitud de alguien que cree que puede sustituir toda una vida mala con una sola obra buena. Poner en la balanza toda su vida de pecado contra un momento de perdón. ¿Ok? Por eso, otra vez, es bueno preguntarle primeramente por qué piensa de esa manera. Y si lo ve así, que nada alcanza para perdonarlo, entonces podemos presentarle la ley de Dios. La ley de Dios, como vimos, nos lleva a presentarle el siguiente punto: que esta persona reconozca su pecado y entonces ofrecerle el evangelio pleno y gratuito, el perdón en Cristo. En esta aportación que hizo Marley también es buena, ¿verdad? Porque este ladrón lo que hizo fue reprender al otro, que ni en su muerte sentía temor de Dios, y le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es interesante, ahí no vemos confesión, no vemos arrepentimiento, solo vemos una petición. Y aparentemente Cristo se la concede porque le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque sabemos que Jesús es Dios y conocía el corazón de esa persona. Y por eso pudo asegurarle el paraíso en ese momento. No todos tendrán la misma oportunidad. No todos tal vez estaremos en el mismo momento, ¿verdad? Por eso otra vez, en estos pasos que tenemos, es bueno ver por qué tiene ese pensamiento. Esta es la posición por defecto en que el hombre se tiene que salvar a sí mismo, que para cada cosa mala que hacemos, tenemos que cancelarla, quitarla con una obra buena. Tal vez esto es lo que lleva a este anciano a pensar de esa manera. Entonces, otra vez, podemos seguir con la ley y conducirlo al evangelio. ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? Una aportación más en el chat, perdón, Luis Ramírez. Ok. Adelante, estamos concluyendo.
Si no hay más aportaciones, preguntas. Después de la oración, si alguien quiere permanecer un poco más, vamos a dar oportunidad a que se despida a quien tenga que salir. Pero si alguien tiene alguna pregunta más que no hayamos abarcado en la lección, con gusto yo puedo quedar un momento más después de la oración. Entonces, Luis, quedó su duda respecto de su historia aclarada. Muy bien. Pues mis queridos amigos en Cristo, gracias por la participación. Disculpen, otra cosa, la diapositiva 25 era esta. No, perdón, la última. Otra pregunta para el proyecto. Como les digo, les estaré enviando el borrador y si hayan tomado notas, esto les puede ayudar para ir comenzando sus proyectos finales. Olvidé mencionarles eso, lo tengo apuntado aquí, sí. La diapositiva 28 también es esa pregunta parte del proyecto final. Y me parece que está dentro de las preguntas que fueron de tarea para esta lección. Bueno, concluimos entonces con una oración. Vamos a pedir por todo el pueblo de Dios según sus necesidades. Una aportación aquí más en el chat. Gracias pastor por la dirección de la clase. Ok, también despidiéndose. Oremos, queridos amigos en Cristo. Señor, en tu bondad te pedimos que escuches nuestras oraciones. Antes que todo te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados cometidos en pensamiento, palabra y obra, por todas las cosas que te ofenden, por todas las oportunidades que hemos tenido para compartir tu palabra y no lo hemos hecho, Señor. Por eso te pedimos tu sabiduría, tu fortaleza que podemos encontrar solamente en ti para seguir extendiendo el reino de Dios, seguir comunicando, transmitiendo esta luz a los que están en tinieblas, en oscuridad, Señor. Abre, siempre te pedimos, nuestra mente y nuestro corazón, de tal manera que estemos bien capacitados para conducir a las almas perdidas, las almas penitentes hacia ti, Señor. Y cuídanos de presentarlo correctamente, como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a no confundir más a las personas y que vean en ti la única solución de salvación. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos, siempre confiando en tu respuesta. Amén. Pastor, buenas noches. Hermano, buenas noches. Muy agradable la clase, pastor. Bendiciones para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, pastor. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Que Dios lo bendiga. Ariel, Patricio, buenas noches. Gracias por la participación. Buenas noches, pastor. Perdón que haya estado así, pero comenté participar todo en el chat y había que darle la oportunidad a los hermanos también que comentaran y bendiciones. Y gracias por la clase, muy edificante y muchos puntos aclarados. Muchas gracias. Gracias, Alejandro Gutiérrez. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Buenas noches. Só quería pedir si puedes enviarme las 2 primeras clases en privado, porque no las tengo y no aparecen para mí en el chat. ¿Es posible? Sí, está en el grupo de WhatsApp.